Bien, mira, para hablar sobre el tema del plantón, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo funciona la estructura del crédito educativo en Colombia. Cómo la concebimos y cómo la pensamos. Entonces, el crédito educativo es, o mejor, invertir en educación es una de las decisiones más importantes que tomamos todos los colombianos en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué es una inversión? No solamente por lo que significa en el cambio de nuestras vidas a nivel personal, a nivel de nuestras familias y demás, sino lo que significa en términos económicos. Las mediciones que se han hecho, un joven que entra a hacer un estudio de pregrado, ¿cierto? Una vez entra a laborar y hace su vida, digamos, normal, la tasa de retorno en educación superior puede ser del orden del 26 al 27%. Si el joven hace un estudio de maestría o posgrado, puede llegar esa tasa de retorno al orden del 54 o 55%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegamos a esa decisión de estudiar, una de las grandes reflexiones que hicimos al interior del gobierno es ¿qué hacemos para eliminar las barreras que tienen los jóvenes para acceder a educación superior? ¿Cuáles eran las barreras del pasado? Primera gran barrera, que se financiaba solamente un porcentaje de la matrícula. Entonces, ¿qué pasaba? Que se financiaba el 60 o 70% y el joven tenía que acudir al 30% restante, que generalmente le salía mucho más costoso que el 70% al que lograba vincular a través de un recurso como un banco o a través de una institución especial como el ICETEX. Primera barrera. Segunda barrera. Dada esta restricción del porcentaje de la matrícula, lo que terminaba pasando es que el joven no estudiaba lo que quería, sino lo que podía pagar. Y eso ya nos hace una gran diferencia, porque estamos muy claros que si yo decido estudiar en una buena universidad, con altos niveles de calidad, en donde estudio lo que me gusta, va a ser muy diferente a estudio lo que me toca. La tercera gran barrera, que es una barrera que poco a poco venimos abriendo el espacio, y es el tema del codeudor. Colombia se ha caracterizado, y este tipo de crédito se ha caracterizado por siempre incorporar un codeudor por detrás. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa que si hay un codeudor, la cartera se paga. Y esa barrera, poco a poco la hemos venido eliminando con el tema del fondo de garantías. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la estructura de crédito tradicional que tiene el país, hay una serie de insumos e instrumentos que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha incorporado para abaratar al máximo el costo del acceso a la financiación de educación superior. ¿En qué consiste esto? Consiste en dos estímulos que son muy importantes. Uno, que es el subsidio de tasa, y el segundo, que consiste en el subsidio de sostenimiento. El subsidio de tasa son recursos que el gobierno, estamos hablando de cerca de $500 millones, coloca para bajar al máximo las tasas de interés. Con esto el estudiante, cuando sale a su vida laboral, encuentra una respuesta a un porcentaje que realmente sea acorde a su capacidad de pago. Me explico. Si no tuviéramos el subsidio de tasa de interés, los créditos a los que podría colocar el ICETEX, estaríamos hablando que estarían entre IPC más 8 o IPC más 10 puntos. Si hacemos una suma básica que es el 6,77 más 10, estamos hablando del 17%. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Pues que realmente es una tasa que es alta, ¿cierto? Ahora, si aplicamos el subsidio de tasa, esa tasa inmediatamente se baja a la inflación, es decir, que el costo del crédito en términos reales es cero, es decir, solamente se reconoce el costo de la inflación. Entonces, con estos dos elementos viene la tercera reflexión que es muy importante, y es cómo funciona la estructura de los créditos educativos en el país. Entonces, en el caso del ICETEX, nosotros hacemos el flujo de tal manera que reconocemos cómo es el ciclo entre el periodo de estudio y ya la etapa de amortización. Es decir, lo normal que pasa es que un joven hace una carrera 4 o 5 años, ¿cierto? Se le da un periodo de gracia, ¿sí? Ese periodo de gracia, ¿cuál es el objetivo? Que se incorpore al mercado laboral, ¿cierto? Y a partir de ahí empieza su periodo de amortización. ¿Qué es lo que estadísticamente se usa? Básicamente que sea el doble del tiempo
de lo que fue sus estudios. Es decir, una persona hace una carrera de 5 años, ¿cierto? En teoría se le da 10 años para hacer su amortización, con lo cual estamos hablando de una relación de largo plazo. Estamos hablando de un crédito que va entre 15 años si la persona se vincula directamente y no necesita la amortización, y puede ir hasta 17 años, porque vamos hasta 2 años de periodo de gracia para que la persona pueda vincularse al sistema laboral. Entonces, cuando se dice que los créditos son impagables, y con esto es que quiero rematar, ¿sí? Pues la relación es muy sencilla. La primera reflexión es, con este estímulo del subsidio de tasa, en la práctica un joven termina pagando entre 12.500 y 13.000 pesos por millón, con la inflación que tenemos hoy del más del 6%. ¿Qué ocurre? Si la persona se cuelga en sus pagos, ¿cierto?, y deja pasar 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, pues evidentemente el capital tiene un costo en el tiempo, y ese costo en el tiempo hace que si en 7 años yo le pregunto a una persona cuánto se le prestó y cuánto está debiendo, posiblemente esa relación entre la deuda y el capital pues resulta una relación que abiertamente desborda lo que uno entendería como una cuota aplicable de crédito. Los usuarios de crédito del ICETEX que hacen sus estudios en el exterior no tienen cartera en dólares. ¿Por qué razón? Porque el día del desembolso le convertimos la obligación en pesos. Entonces no tiene riesgo de volatilidad de tasa de cambio. Esa es una gran ventaja de las personas que acceden al sistema educativo con el ICETEX, porque de una vez se convierte a pesos, pase lo que pase con el dólar, la deuda está especificada y por ende no tiene impacto en la volatilidad. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, valor de la cartera vencida y eso en qué representa y cuál es la estructura. Nosotros, como le decía, en número de obligaciones tenemos 410.000 obligaciones, de las cuales a 31 de julio, con vencimiento superior a 90 días, estamos hablando de 39.400 jóvenes que están pasando por esta situación. En términos de dinero, sí, la cartera del ICETEX asciende a 3.9 billones de pesos, ¿sí?, de los cuales se encuentran con cartera superior a 90 días 263.000 millones, para un índice de vencimiento de cartera superior a 90 días del 6.7%. Mira, los resultados han sido extraordinarios. Nosotros en el primer semestre colocamos cerca de 34.500 créditos. En este semestre hemos aprobado cerca de 31.000 créditos y creemos que vamos a cerrar en el orden de 35 a 36.000. Con esto estaríamos hablando de un total de operaciones entre aprobadas y desembolsadas del orden de 70.000 para este año. Ahora, la línea de Tú Eliges ha sido bien revolucionaria porque esto ha permitido que los jóvenes puedan acceder a las mejores universidades del país. Por eso el crédito promedio, que antes de Tú Eliges estaba en 3.9 millones, ha subido a 4.9. ¿Esto qué quiere decir? Que los jóvenes están tomando la decisión de inscribirse en programas que sean acreditados y en universidades de alta calidad. Y un tema que es fundamental, hoy por hoy, en lo que llevamos de este año, el 92% de nuestros créditos se han ido a la población más vulnerable, es decir, a los ISBEN 1, 2 y 3.